Saludamos en esta hora a todas las personas que nos ven a través de Facebook Live. Como Pastor Luis Sánchez, damos gracias a Dios por esta preciosa tarde y por la bendición que tenemos una vez más de poder entrar, de poder llegar allá donde usted se encuentra en este momento. Nuestro anhelo, nuestro deseo es que sea Dios en esta tarde, bendiciéndole de una manera muy, pero muy especial. Quien les habla, su amigo, el Pastor Luis Sánchez, quien les está transmitiendo desde aquí, de la calle 79, número 52D 26. Repito, calle 79, número 52D 26, en el barrio Santa María, Itagüí, Antioquia, Colombia. Por si alguna vez usted viene aquí a Antioquia, viene aquí a Itagüí, pase, visítenos y denos el gusto de poder compartir un tiempo con usted. Denos el gusto de poder compartir, ¿por qué no? Una palabra, una bendición de parte del Señor. Así que damos gracias a Dios, saludamos a todos nuestros hermanos, saludamos a la hermana Oliva, al hermano Jonathan, a la hermana Marcela, a la hermana Gloria y familia, a la hermana Patricia, a la hermana Sandra, gloria a Cristo Jesús. Saludamos a Mary Merino, a Dermis, gloria a Dios. Saludamos a Juan, gloria a Dios, a la hermana Franci, gloria a Cristo Jesús, a Emanuel, a la hermana Celina, a la hermana Isabel, a la hermana María Sepúlveda y a toda la gente que con ellos en esta hora se encuentran reunidos. Claro que me faltan muchos más por saludar. Saludamos a la hermana, gloria a Dios, Lucía, saludamos a la hermana Aleida, gloria a Dios. Bueno, saludamos a Freddy y compañía, gloria a Dios, aquí por el barrio Ajizal. Hermano, que Dios te bendiga, Dios te fortalezca. Y si alguno se me queda, pues yo sé que sí, son muchos los que se me quedan por fuera por saludar, a la hermana Gloria y familia, con el hermano Ricardo, a la hermana Elvia. Saludamos a todas esas bellas personas que se conectan, sabemos que se conectan con nosotros y que bueno, siguen peleando la buena batalla. Recordemos que hemos sido llamados a eso, a pelear la buena batalla de la fe. Y aprovechando bien el tiempo, hoy quiero compartir una palabra, como toda la palabra de Dios, que estoy seguro le va a ayudar, que estoy seguro le va a fortalecer, le va a bendecir, porque ese es el propósito de Dios a través de la palabra. Dice la Escritura que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cada vez que oramos o cada vez que nosotros nos vamos a la palabra, entre otras cosas, Dios nos fortalece, Dios nos fortalece. Y en este tiempo sí que necesitamos fortaleza espiritual, en este tiempo sí que necesitamos firmeza espiritual. Me comentaba una hermana de una experiencia desagradable que tuvo cuando una persona que hacía parte de sus contactos le envió un mensaje y allí en el mensaje le hacía un desafío para que leyera un libro y entre otras cosas esta persona existía donde estaba. Entonces, uno ya que más o menos conoce, uno ya que más o menos sabe cómo son estas cosas, uno sabe cuál es la intención. Y la intención en muchas ocasiones es desvirtuar las verdades bíblicas. La intención en muchas ocasiones es confundir a la gente. Por eso yo creo que es bueno que usted mire la clase de personas que tiene allí dentro de sus contactos. Y si a usted le toca eliminar a alguien, no le dé miedo eliminarlo, no le dé miedo sacarlo de esa lista. ¿Por qué? Porque usted tiene que quitar todo aquello que para usted no sea de bendición. Usted tiene que quitar todo aquello que a usted no le edifica. Así que le invito para que durante los próximos minutos toda su atención, toda su mente, todo su corazón, todo su ser esté centrado en la palabra de Dios. Y antes de irnos a la palabra, vamos a poner este tiempo en la presencia del Señor. Recuerde que usted nos puede hacer sus comentarios. Para nosotros son muy importantes sus comentarios, porque queremos saber si estamos cumpliendo con el propósito. Gloria a Dios, a cuántas personas estamos llegando. Para nosotros eso es muy importante. Sabemos que esto es algo nuevo, esto nosotros no lo hacíamos en la iglesia. Y gloria a Dios porque mire que esta situación pues nos ha llevado a nosotros, y no solamente a nosotros, a la gran mayoría de pastores a acudir a estos recursos. Hay veces en las que la tecnología a uno como que lo quiere atropellar, pero bueno, le damos la gloria al Señor porque
en el Señor todo lo podemos, con Cristo Jesús somos más que vencedores. Así que damos gracias a Dios por este medio, y yo quiero que pongamos este tiempo en la presencia del Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, oh Dios mío. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre celestial. Gracias, maravilloso Señor, porque una vez más, bendito Dios, podemos presentarnos delante de ti, podemos estar delante tuyo, Dios mío, con la certeza, Señor, con la seguridad, bendito Dios de los cielos, que tú nos acompañas, Señor, que tú estás con nosotros como poderoso gigante, bendito Rey, como enseña la Biblia, Señor, que tú estás del lado nuestro, que tú estás de parte nuestra, Dios mío. Por eso, Señor, te damos a ti toda la gloria y toda la gratitud. Gracias, Señor, aleluya, por esta tarde de bendición. Yo quiero que usted que está allá al otro lado también declare que este tiempo va a ser un tiempo de edificación, un tiempo de bendición para su vida, un tiempo en donde, ¿por qué no? Si nosotros nos disponemos, vamos a recibir el toque, vamos a recibir la administración del Espíritu Santo. Señor, yo te doy gracias por cada hermano, por cada hermana, por cada vida que se esfuerza, Señor, por cada vida, bendito de los cielos, que ha entendido el llamado, Señor, que entiende el compromiso que tenemos contigo, Señor, aleluya, primeramente por la salvación, pero también por la obra, bendito Dios, que tú nos has encomendado, Dios mío. Yo te doy muchas gracias, gracias, Señor, por ser tan fiel, por ser tan especial. Pongo delante tuyo este tiempo, Señor, pongo delante tuyo, Dios mío, esta palabra. Oro, Señor, para que esta palabra, bendito Rey, cumpla con tu propósito, para que esta palabra haga lo que tú quieres, Señor amado, y sea prosperada en aquello para lo cual tú la has enviado, Señor. Porque siempre que tú nos hablas, bendito Dios, a través de la palabra nos hablas, Señor, porque tienes algo que decirnos. Nos hablas, Señor, porque tienes algo que comunicarnos, algo que enseñarnos, algo que revelarnos, Señor, algo que mostrarnos, bendito Dios, y que tal vez nosotros no estamos viendo, no estamos entendiendo. Por eso, Señor, te damos gracias en esta tarde, Dios mío. Te alabamos, Señor, te adoramos. Dice la palabra que tú no necesitas sino de dos personas que nos pongamos de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa. Dice la palabra que si esto hacemos, Señor, lo que te hayamos pedido, tú lo harás, Señor. Pues en esta hora yo me uno con mis hermanos, oramos, Señor, para que nos hables. Oramos, Señor, para que tú nos ilumines, oh Dios mío, para que tú nos abras los ojos, Señor, para que tú nos des entendimiento, bendito Dios, en el nombre de Jesús. También oramos, Señor, para que todo aquello que nos quiera distraer, todo aquello que nos quiera entretener, todo aquello que nos quiera desconcentrar en esta hora, Señor, sea quitado en el nombre poderoso de Jesús. A ti te damos, Dios mío, toda la gloria y toda la honra, Señor, toda la alabanza y toda la adoración, porque solamente tú eres digno, solamente tú eres santo, Señor. Espíritu Santo, muévete de una manera especial, Señor amado, muévete a voluntad, haz lo que tengas que hacer, haz como quieras hacer en esta tarde, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Y en esta tarde quiero que vayamos, tome usted la Biblia, por favor, ya sea la Biblia así física o la Biblia que usted tiene allí en su equipo móvil, en su equipo celular, y se vaya conmigo en esta hora a la segunda de Corintios, en el capítulo número 4. Vamos a leer dos textos bíblicos. Vamos a leer lo que dice el verso 17 y lo que dice el verso número 18. Dice la palabra, bueno, voy a esperar un momento. Mientras tanto le pido el favor de que usted que se está conectando le dé compartir a esta enseñanza, porque como siempre hemos venido diciendo, la palabra de Dios nos bendice, y hay mucha gente que en este tiempo necesita de esta bendición, necesita de una palabra que le afirme, de una palabra que le fortalezca, de una palabra que lo impulse, que lo proyecte a seguir hacia adelante. Por eso usted le va a dar compartir, usted va a compartir esta palabra. Mire, comparta esta palabra con todos sus contactos, con los que usted puede compartirle. Compártale, yo estoy seguro de que ellos se lo van a agradecer. Y dice la palabra en 2 Corintios 4, 17 y 18, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales,
pero las que no se ven son eternas. Y me gustaría mucho que lo volviéramos a leer, por favor. Usted lo va a leer en casa en voz fuerte, en voz alta, para que todos los que están allí con usted le escuchen. Dice la Biblia: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, oído a esto, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, dice la palabra, son eternas. Pablo, hablando a los cristianos que estaban en Corinto, les estaba recalcando, digámoslo de esta manera, la importancia de lo que significa para una persona el vivir por fe. Vivir por fe. Sabemos que vivir por fe no es una tarea fácil. Vivir por fe hay que entrar en un proceso, y en ese proceso Dios a uno le va enseñando. Entonces, en ese proceso Dios permite que a uno le vengan las pruebas, pero yo siempre he visto algo, yo siempre he notado algo, que antes de que a uno le venga la prueba, Dios primero a uno le habla. Antes de que a uno le venga la prueba, Dios primero le da la palabra. Entonces, ¿por qué Dios a uno le habla? ¿Por qué Dios a uno le da la palabra? Porque Dios necesita que nosotros estemos apercibidos con la palabra de Dios, para que cuando venga ese momento de prueba, para que cuando venga ese momento de lucha, para que cuando venga ese momento quizás de enfermedad, de escasez, de persecución, de aflicción o cualquier otra situación que sea, por la fe nosotros podamos salir adelante, por la fe nosotros podamos seguir adelante. Cuando hablamos de la fe, déjeme decirle de que hay una fe que es natural, y cuando hablamos de la fe natural estamos hablando de aquella clase de fe en donde la persona solamente cree en lo que ve, en donde la persona solamente cree en lo que ella puede hacer según sus propias fuerzas. Entonces uno en la vida, y esto también sucede dentro de la iglesia, de que hay personas de que tienen ese tipo de fe. Déjenme decirle que ese tipo de fe no es la fe que Dios espera de nosotros. La Biblia nos muestra un ejemplo de uno de los discípulos del Señor Jesucristo llamado Tomás. Y cuando a Tomás le dijeron que el Señor Jesucristo había resucitado, Tomás no creyó. Tomás dijo, como de pronto hoy dicen muchas personas, que aunque van a las iglesias, dicen ellos, hasta no ver, no creer. Entonces, cuando hablamos de este tipo de fe, esta es una fe humana, esta es una fe natural, esta es una fe que no permite que nosotros veamos las cosas grandes, las cosas poderosas, las cosas extraordinarias, las cosas sobrenaturales que Dios tiene preparadas para todos aquellos que le creen. Por eso, cuando usted mira el versículo número 17, dice la palabra: porque esta leve tribulación. Recuerde que la palabra tribulación tiene que ver con dolor, tiene que ver con sufrimiento, tiene que ver con angustia, tiene que ver persecución. Y el apóstol Pablo sabía de qué estaba hablando, porque si hay algo que a Pablo le había tocado vivir después de que se convirtió a Cristo, fue precisamente eso. Él era perseguido, él fue azotado, él fue, bueno, una cantidad de cosas. Y mire que Pablo aborda el tema de las aflicciones, y me llama la atención porque él dice esta leve tribulación. ¿Sabe qué está diciendo allí el apóstol Pablo? Que lo que nosotros vivamos en esta vida, lo que nosotros vivamos en esta tierra por causa del Evangelio, por causa del nombre del Señor Jesucristo, es insignificante, es como nada en comparación a lo que Dios tiene preparado, a lo que Dios tiene reservado para cada uno de nosotros. Óigame bien, ¿por qué? Le voy a explicar. Supóngase o piense en esto: normalmente una persona en esta vida, en este mundo, vive 60, 70, 80 años. Hay casos excepcionales de personas que llegan a 100 y a más de 100 años. Y uno dice, oiga, pero qué cantidad de años. Qué cantidad de años que tiene esa persona. Listo, humanamente eso puede ser así. Pero espiritualmente, cuando usted compara esos 100 o más de 100 años con la eternidad, yo le hago una pregunta.
¿qué es más grande? Entonces la respuesta es muy obvia, la respuesta es más grande lo eterno. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vivimos en esta tierra es insignificante en comparación para lo que usted y yo vamos a vivir en la eternidad. Entonces por eso Pablo utiliza esta palabra y Pablo dice, esta leve tribulación momentánea, dice la palabra, produce en nosotros cada vez un más excelente y eterno peso de gloria. Entonces cuando usted es de fe, y hablamos de la fe bíblica, y ahorita le voy a decir de qué vamos a hablar, cuando usted tiene una fe que tiene fundamentos, una fe que está basada en la palabra, una fe que está basada en el Cristo vivo, entonces la Biblia dice, gloria a Dios, que esta fe, o mejor, estas tribulaciones que son momentáneas, van a producir en nosotros un cada vez más excelente y, dice la palabra, eterno peso de gloria. Entonces, cuando nosotros somos de fe, si hay algo que nos enseña la palabra es que si usted es de fe, si yo soy de fe, nosotros vamos a ver la gloria de Dios. Óigame bien. Y ver la gloria de Dios, si usted no lo sabía, es ver a Dios cara a cara. Porque cuando se habla de la gloria de Dios, se habla de Dios mismo. Cuando hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando del Cristo de la gloria, porque el Cristo es la gloria de Dios manifestada a los hombres. Entonces mire que cuando usted entiende esto de la fe bíblica, de que no basta solamente con decir yo soy de fe, sino que hay que aprender a vivir por fe. Mire lo que dice la Biblia, esto produce en usted, produce en mí un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dice el versículo número 18, no mirando nosotros las cosas que se ven. Entonces lo que le decía hace un momento, la persona que es de fe natural es una persona que solamente cree en lo que sus ojos ven. Uno escucha a muchos cristianos que dicen, pastor, cuando yo tenga, voy a apoyar la obra. Cuando yo tenga, voy a apoyar el ministerio. Cuando yo tenga, yo le doy. Y bueno, eso es respetable. Pues la idea es de no obligar a nadie a dar de lo que no tiene. Pero lo que sí tenemos que enseñarle a la gente es que ese tipo de fe no es una fe bíblica. ¿Por qué? Porque mire lo que la persona está diciendo, hasta que yo tenga, yo doy. Entonces cuando usted es de una fe bíblica, usted da así no tenga nada. ¿Por qué? Porque usted cree que Dios es poderoso para bendecirlo a usted, y después de que Dios lo bendiga a usted, pues usted va a ¿qué? Va a dar a la obra de Dios. Mire que la Biblia dice en Isaías 55 que la palabra de Dios es como la lluvia o como la nieve, que caen, que riegan la tierra y que no vuelven a su lugar. Dice la palabra que dan semilla al que siembra y pan al que come. Entonces cuando usted es de fe, usted siembra en la obra de Dios, así usted no tenga, usted lo hace por fe. Usted le dice, Señor, yo lo voy a hacer por fe, porque es que usted da semilla al que siembra. Yo tengo ese deseo, yo tengo ese anhelo de sembrar en tu obra. Entonces, Señor, yo lo hago por fe, porque sé que más adelante lo que hoy es por fe se va a hacer una realidad en mi vida. Entonces, allí es donde la Biblia nos enseña que nosotros aprendemos a ver las cosas que no se ven. Y así es como anda una persona que es de fe, así es como anda una persona que le cree a Dios. Anda mirando lo que no se ve. Porque dice la Biblia que las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Entonces, en esta tarde, y si no alcanzamos a terminar este tema hoy, mañana lunes, en el horario de las 7 de la noche, pues vamos a seguir con la segunda parte. El tema entonces bajo el cual le quiero compartir a usted la palabra en esta tarde, le he colocado sencillamente viendo lo que no se ve. Así se llama la enseñanza de esta tarde, viendo lo que no se ve. Entonces lo primero, la Biblia nos enseña que Dios a sus seguidores, a sus hijos, a su pueblo, lo único que les pide tener es fe en Él. Lo único que les pide tener es fe en su palabra. Lo único que les pide tener es que tengan confianza en Él. Ahora, cuando hablamos de la palabra confianza tiene un significado muy bonito.
porque dentro de los significados que tiene la palabra confianza, quiere decir que nosotros nos soltamos en las manos de Dios. ¿Y por qué nos soltamos en las manos de Dios? Porque le creemos a Él, porque confiamos en Él, porque dice la palabra de que nada de lo que hay en su mano se va a perder, nada de lo que hay en su mano perecerá. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué Dios le pide a su gente, a su pueblo, a sus seguidores, que le tengan fe? Mire, la respuesta es muy sencilla. ¿Y por qué es sencilla? Porque nosotros, los que somos de fe, estamos siguiendo al Dios invisible. Óigame bien, al Dios invisible. Al Dios que pudiéramos decir no tiene carne, no tiene huesos, pero que es más real, más verídico que usted y que nosotros. Recuerde que la palabra dice que Dios es espíritu. Entonces a Dios nosotros no lo podemos ver. Pero no por el hecho de que no lo podamos ver, vamos a negar su existencia. No, Dios existe. Y de hecho, porque Dios existe, es que todas las cosas también existen. Mire lo que dice la Biblia, allí sin ir a perder Corintios. Váyase por favor a Romanos, en el capítulo, Gloria a Cristo Jesús, Romanos, capítulo número 1, verso 18. Gloria a Dios, dice la palabra, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, dice la palabra, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo de que no tienen excusa. Entonces hoy hay mucha gente que quiere excusarse, quiere sacar pretextos, digámoslo así, o sí quiere excusarse porque de pronto ellos están viviendo una clase de vida que no es la vida que Dios espera, la vida que a Dios le gustaría. Y ellos entonces se excusan diciendo de que no, que es que Dios no existe. Mire, el hecho de que la persona diga que Dios no existe, eso no implica que la persona en el tiempo señalado por Dios tenga que comparecer ante Dios para darle cuentas a Dios. Entonces la Biblia nos habla del juicio del gran trono blanco. ¿Quiénes van a ir al juicio del gran trono blanco? Pues entre otras cosas van a ir todos aquellos que negaron la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque es que Romanos es muy claro. Romanos dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen ciertamente visibles desde la creación del mundo. Es decir, la misma creación da testimonio de la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, todas las cosas fueron creadas por Dios. A mí no me interesa lo que diga la ciencia, a mí no me interesa lo que diga mucho científico loco que anda por ahí, que cree en la teoría de la evolución, que cree en otras cosas. No, a mí no me interesa eso. ¿Por qué? Porque yo he llegado a una conclusión. Muchos de esos científicos han sacado teorías y han pasado años, y esta es la hora de que la teoría es solamente eso, es una teoría, no la han podido comprobar. Mientras que cuando yo me voy a la palabra, entonces resulta de que hoy la misma ciencia está dando testimonio de que lo que está escrito en la palabra es una realidad, es una realidad. Entonces, la creación misma da testimonio de la existencia de Dios. Por eso yo le hablo de que nosotros estamos siguiendo y estamos sirviendo a un Dios que es invisible, no tiene carne, no tiene huesos, pero que es más real que usted y que yo mismo. Dice la palabra, y yo creo que ya se lo mencioné, que Dios es espíritu y que los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Póngale cuidado a eso. ¿Qué quiere decir eso entonces? Quiere decir de que la adoración a Dios no se limita a una localización geográfica. Usted no necesariamente tiene que estar metido en el templo. Cuando hablo del templo, hablo de este edificio, hablo de esta casa. No necesariamente tiene que vivir allá metido para que usted pueda decir de que usted es un adorador o que usted adora a Dios. No. ¿Por qué?
Porque vuelvo y le repito, la adoración a Dios no se limita a una localización geográfica o a una regulación de las leyes del Antiguo Testamento. No, la Biblia dice en Romanos, gloria a Dios, y allí en el capítulo número 12, en el verso número 1, dice la palabra: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, dice la palabra, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, la verdadera adoración, lejos de ser una regulación de las leyes del Antiguo Testamento o de limitarse, digámoslo así, a una localización, la verdadera adoración tiene que ver con un estilo de vida, óigame bien, con una forma de vida. Hoy usted escucha muchas personas que dicen que son adoradores, y dicen que son adoradores porque tal vez le cantan a Dios, porque tal vez han compuesto canciones para Dios, pero eso no es ser un adorador, porque ser un adorador es tener una clase de vida, es vivir de acuerdo a la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. La adoración entonces se convirtió en un asunto del corazón, ya no es un lugar, sino que ahorita es algo que hace parte de ¿qué? Que hace parte del corazón. Entonces, así como usted y yo creemos en el invisible, que aunque no lo vemos, sabemos que Él está. Mire, hablaba ahorita con unos hermanos que normalmente nosotros los llamamos pues para saludarlos, para preguntarles cómo están ahorita que estamos pasando por esta cuarentena preventiva obligatoria, y uno les da palabra de ánimo, uno les pregunta: hermanos, venga, ¿cómo están? Y entonces uno le dice a los hermanos: hermanos, no se les olvide lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? Que Dios está con nosotros. Cuando usted se va al libro de Ageo, creo que es, gloria a Cristo Jesús, vamos a buscar Ageo rápidamente. Ustedes que son los duros para buscar en la palabra, busquen en el libro de Ageo, gloria a Dios, Ageo, gloria a Jesús, gloria a Cristo Jesús. La Biblia habla acerca de la gloria del nuevo templo, allí en el capítulo número 2, dice la palabra, vamos a ver, dice el versículo número 4, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, mire que nosotros creemos en el invisible, y a pesar de que nosotros tal vez no lo vemos, porque es que a Dios no lo podemos ver con los ojos físicos, con los ojos naturales, no lo podemos ver, eso no quiere decir de que Dios no esté con nosotros. Y tremendo, porque esto es un desafío de fe. ¿Por qué? Porque muchas veces a usted le pasan cosas que no le agradan, a mí me pasan cosas que tal vez no me agradan, y esas cosas muchas veces quieren llevarnos a nosotros a pensar, a dudar acerca de la promesa que Dios nos ha dado. ¿Cuál promesa? Que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y por qué? Porque uno muchas veces se dice, o mejor, el enemigo le dice a uno en muchas ocasiones: bueno, si Dios está con usted, cuénteme, ¿por qué le pasó eso? Pues lo que yo tengo que entender es que si a mí me pasó algo, es porque tal vez yo me equivoqué, es porque tal vez yo le abrí la puerta al enemigo, cometí un error, bueno, cualquier cosa. Pero eso no significa de que Dios no esté conmigo, por el contrario, Dios está conmigo, y Dios permite que de pronto a mí me suceda algo para que yo me pellizque, para que yo me despierte, para que yo tome precauciones, para que yo no me quede dormido. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que yo esté atento, que yo esté despierto en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, así nosotros no lo veamos, nosotros tenemos que tener claro que Él está en nosotros. Además, la Biblia dice que Él está por nosotros y que está sobre nosotros. Y esto es tremendo, ¿por qué? Porque hay quienes dicen que creen en Dios. Usted le pregunta a muchas personas: ¿usted cree en Dios? Y seguro que la gente le va a decir que sí, porque normalmente la gente cree en algo.
Entonces, que creen en Dios, que creen en el invisible. Pero lo que a uno en muchas ocasiones le llama la atención es de que, a pesar de que la gente dice que creen en Dios, no le creen a Él, es decir, no le creen a la palabra. Y entonces esto ya es una contradicción, porque si yo digo que creo en Dios, yo también le tengo que creer a Dios. Si yo digo que creo en Dios, yo tengo que creer en la palabra. Entonces, cuando esto sucede, que la persona dice que cree, pero no le cree a la palabra, para uno eso es algo como que no tiene lógica, que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque en esta vida solamente hay dos opciones, o hay dos caminos: o yo le creo a Dios o no le creo a Dios. Entonces, el tema que le voy a empezar a compartir se llama así: viendo lo que no se ve. Y en primera medida quiero decirle de que uno de los conflictos más profundos de nuestra naturaleza humana es lo que vemos. Óigame bien, una de las cosas que más conflicto crea en el ser humano, una de las cosas que más conflicto hay en la naturaleza humana es lo que vemos. ¿Por qué? Déjeme decirle por qué. Porque lo que nosotros vemos, gloria a Cristo Jesús, porque se basa en esto, lo que nosotros vemos se basa en esto. ¿Y qué pasa con lo que nosotros vemos? Eso nos lleva a nosotros a tomar decisiones, nos lleva a nosotros a formarnos o tomamos una posición. No solamente tomamos decisiones, sino que tomamos una postura. Muchas veces nosotros los creyentes hablamos no por lo que creemos, sino por lo que vemos. Y lo que vemos se torna en un elemento incuestionable en muchas ocasiones para la persona. Entonces, la persona puede estar viendo algo y la persona dice: no, es que este ya no hay quien lo libre, este ya no hay quien lo salve, ya por este no se puede hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque eso es algo que hace parte de la naturaleza humana, porque normalmente la naturaleza humana nos lleva a nosotros a vivir es en base a lo que nosotros vemos. Entonces, cuando yo digo que soy de fe, pero resulta de que yo me muevo es por lo que veo. Cuando yo digo que soy de fe, pero yo creo solamente es en lo que yo puedo hacer, entonces es lo que le estoy diciendo. Esto crea muchos conflictos en el cristiano. Cuando nosotros nos movemos de esta manera, esto moldea, lo que vemos moldea nuestros pensamientos, activa nuestras capacidades intelectuales, emocionales o espirituales. Entonces la palabra de Dios establece, número uno, el cristiano no debe de moverse por las cosas que ve. Yo no sé a usted qué le está pasando en este momento, y quizás a usted hasta este momento, escúchame bien, le está sucediendo alguna cosa que no es de su agrado, que usted no esperaba hoy. Algo a usted le pasó, no sé, una situación, una llamada. Pero escuche lo que le voy a decir. Para los que somos de fe, nosotros no nos movemos por las cosas que oímos, no nos movemos por las cosas que vemos. Nosotros nos movemos es por las cosas que creemos. Por eso, si usted es de fe, yo le voy a declarar una palabra: aunque el día haya empezado mal, usted no va a terminar mal el día, si usted lo puede creer. ¿Por qué? Porque si usted es de fe, Dios algo va a hacer por usted antes de que se acabe este día. Y este día se acaba cuando falte un nanosegundo para las 12 de la medianoche. Y usted y yo sabemos que para Dios no es imposible hacer un milagro en un momento en el que nosotros menos lo esperamos. Lo creemos y por eso lo confesamos, por eso lo declaramos, por eso lo abrazamos, porque de eso se trata, de que el cristiano no se mueva por las cosas que ve, no se mueva por las cosas que escuche. Entonces la palabra de Dios establece, número uno, que el cristiano no debe de moverse por las cosas que se ven. Número dos, exhorta es a que miremos lo que no se ve. Es decir, cuando yo miro lo que se ve, estoy mirando en el mundo natural, estoy mirando en lo que yo puedo hacer. Pero cuando yo miro en el mundo que no se ve, estoy mirando en el mundo espiritual. Y en este caso estamos mirando en el mundo espiritual de Dios. Y déjeme decirle que el mundo espiritual de Dios es infinito, no tiene acabadero. Oiga lo que le estoy diciendo.
Cuando usted es una persona que se mueve por lo que se ve, usted es una persona que limita a Dios. Usted es una persona que restringe a Dios. Usted es una persona que no le da libertad a Dios para que a través de esa fe bíblica Dios se pueda mover en su vida y se pueda mover en mi vida de una forma extraordinaria, de una forma supraterrenal. Por eso la palabra nos establece, la palabra de Dios nos dice que no nos debemos de mover por lo que vemos, que tenemos que aprender a ver es lo que no se ve. Entonces esto, cuando usted lo escucha, puede parecer algo raro, algo imposible, ya que mirar tiene que ver con lo visible, con lo tangible y con lo palpable. Vuelvo y le repito, cuando el Señor dice en la palabra que veamos lo que no se ve, esto tiene que ver, óigame bien, y parece una locura, parece algo imposible. ¿Por qué? Porque mirar tiene que ver con lo visible, tiene que ver con lo tangible, tiene que ver con lo palpable, pero Dios nos llama a mirar es lo que no se ve. Entonces, muchos han fracasado por lo que vieron en un momento determinado de sus vidas. Entonces, miremos unos ejemplos. Vámonos al libro de Génesis. En el capítulo número 3, la Biblia habla, y sí que nos ha estado hablando el Señor en estos días, de la desobediencia. La Biblia habla allí de la desobediencia del hombre. Vamos a leer, dice la palabra: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto del árbol, de los árboles mejor del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está mejor en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Verso 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios, póngale cuidado a esto, que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer, escuche eso, subraye la palabra vio. El versículo 5 dice: gloria a Dios, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Subraye esa palabra, serán abiertos vuestros ojos, en el 5. Y en el 6 dice la palabra: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, otra vez, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como él. Entonces yo le acabo de decir de que el fracaso de muchas personas, de muchos que han dicho ser hijos de Dios, que han dicho ser cristianos, ha venido a sus vidas porque en un momento de sus vidas ellos empezaron a ver, pero vieron lo natural, vieron, lo que podían ver con sus ojos, pero no miraron más allá. Entonces la Biblia, ¿qué me dice acerca de Eva? La Biblia me dice de que Eva miró el fruto. Entonces cuando Eva ya le prestó atención a lo que el enemigo le estaba diciendo, Eva quitó la mirada de lo que no se ve y empezó a poner la mirada en lo que ella estaba viendo. ¿Y qué era lo que estaba viendo según la palabra? El fruto. Y dice la palabra que a sus ojos le pareció muy bueno y que ella tomó del fruto que no podía comer. Número 1. Número 2. La Biblia me enseña de otro personaje que también fracasó por lo que él vio. Estamos hablando, o este personaje mejor es Acán. Dice la Biblia de que Dios le había dicho a Josué que cuando entraran a poseer a Jericó, a conquistar Jericó, ellos no podían tomar nada de esta tierra porque la palabra habla del anatema y dice la palabra: para que no haya maldición en vuestras vidas, entonces no vas a coger nada del anatema. Pero dice la palabra que Acán vio en Jericó el manto babilónico y el lingote de oro, y dice la palabra que este Acán se lo llevó y lo escondió, y ese fue el peor fracaso que pudo haber cometido este hombre. ¿Por qué? Porque este hombre vio la oportunidad de tomar algo que Dios había dicho que no tomara. Él lo vio. Mire que en Génesis 3 el Señor dijo: eso no,
Eso no lo vas a coger, eso no lo vas a tomar. Y la Biblia dice que Eva vio y ese fue el fracaso de Eva, fue el fracaso de Adán. Aquí vemos que el Señor le dijo a Josué y a todo el pueblo que no fueran a tomar nada del anatema para que no fueran a hacer de maldición. Y resulta de que Acán como que se le olvidó lo que Dios le había dicho. Acán prefirió coger el manto babilónico. Quizás Acán vio aquí una oportunidad de tener un mejor estatus social, tal vez vio la oportunidad. Él dijo para sí mismo: yo ese manto lo vendo y a mí me van a dar buen dinero por eso, y entonces la situación económica va a cambiar en mi casa, la situación económica va a cambiar en mi familia. Además de eso, dice la palabra que tomó un lingote de oro. Un lingote de oro hoy por hoy normalmente puede pesar, qué sé yo, 1 kilo, 5 kilos, 10 kilos, dependiendo. Supongamos que este lingote de oro pesaba 1 kilo. Igual era mucho dinero el que Acán le podían dar por ese lingote, pero Acán quitó la mirada de Dios. Y yo estoy seguro de algo: Dios tenía más que darle que esto a lo que Acán le echó mano. Y si nosotros seguimos hablando, podemos hablar de Demas, podemos hablar incluso del mismo Judas. Judas era el tesorero, Judas era el contador, Judas era el administrador de los recursos del ministerio del Señor Jesucristo, pero Judas tenía un problema. ¿Y cuál era el problema? Que era muy ambicioso, era muy ambicioso. Entonces, Judas prefirió vender al Señor, traicionar al Señor por 30 monedas de plata, en lugar de esperar en el Señor para que, así como los otros discípulos recibieron bendición, él también hubiera recibido la bendición de ¿quién? La bendición de Dios. Ahora, esto es especial, es importante cuando se está pensando, cuando se está pasando por pruebas, ya que es cuando más tenemos que velar en lo que nosotros miramos, en lo que se nos ofrece a la vista. Ojo a eso, porque precisamente cuando usted está pasando por las pruebas más duras, ejemplo, usted está pasando por la prueba financiera, por la prueba económica, no digo que a todos, pero yo sí he escuchado testimonios de muchas personas que justamente cuando están pasando por las pruebas económicas, alguien viene y les hace una propuesta que no es una buena propuesta, es una mala propuesta. Los invita para que participen de un negocio, los invita para que hagan el favor y les lleven un paquetico de aquí a allá, y por eso se van a ganar una gran cantidad de plata. Yo me acuerdo hace mucho tiempo cuando estaba pasando, y eso fue comenzando aquí en Italia, estábamos pasando por pruebas, estábamos pasando por luchas económicas. Llegó a la iglesia una señora muy bien vestida, muy bien presentada, muy elegante, en su carro. Y listo, estuvo ahí escuchando la palabra, fue varias veces, y en una de esas veces me dijo a mí que si yo la podía atender. Pues normalmente nosotros en la iglesia atendemos a don Raimundo y todo el mundo. Entonces a mí no me pareció mal, yo dije: espere un momentico, que claro, nosotros la atendemos. Listo, atendimos a otras personas, la atendimos a ella también. Y el propósito de que nosotros la atendiéramos a ella era que ella nos quería plantear un negocio. Ella me decía: pastor, mire, yo trabajo en una empresa, a mí en la empresa me va muy bien, yo he visto la necesidad que hay en la iglesia, y yo quiero decirle, pastor, de que si usted empieza a trabajar con esto, no solamente usted va a suplir sus necesidades personales, va a suplir las necesidades de su casa, sino que también va a suplir muchas de las necesidades que tiene la iglesia. Y estamos pasando por un tiempo de necesidad. Luego esta persona, yo no le dije nada. Luego esta persona, la persona me dijo: pastor, yo le voy a traer un compañero que él le va a explicar a usted muy bien qué es lo que usted tiene que hacer. Yo no le dije nada. Lo cierto fue que ella después vino con el compañero, lo mismo, pidieron un rato para que los atendiera. Los atendimos, pero en esta ocasión habló el caballero. Entonces el caballero se presentó: mucho gusto, pastor, mi nombre es fulano de tal, yo trabajo así, 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 con la empresa tal. Mire, en este momento vengo, me acaban de entregar un cheque por el salario de esta semana. Y resulta de que el cheque que él tenía era en dólares, y no eran poquitos dólares, eran bastantes dólares. Y me dijo: pastor, usted se puede ganar esto y se puede ganar mucho más si usted se mete a trabajar con esto. Entonces esa vez
yo me acuerdo que los cogí a los dos y les dije, mire, hay un refrán que dice, zapatero a tu zapato. Entonces el Señor a mí no me llamó para que yo haga negocios. El Señor a mí no me llamó para que yo, siendo pastor, me vuelva un empresario o yo no sé qué cosa. El Señor me llamó fue a pastorear ovejas, a pastorear almas. Yo le agradezco mucho que me haya tenido en cuenta, pero eso no es para mí. Y listo, no los volví a ver. No volvieron a aparecer por la iglesia. Vuelvo y le hago el énfasis. Estábamos pasando por necesidades económicas. Habían compromisos, habían obligaciones y bueno, usted que está allá al otro lado de pronto me entiende. Pero ¿por qué yo le pongo a usted este ejemplo? Porque yo le acabo de decir de que esto es muy importante, es muy especial que nosotros lo tengamos en cuenta, porque es precisamente cuando nosotros estamos pasando por esta clase de pruebas o otras pruebas que son necesarias que nosotros pasemos, entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que a nosotros se nos ofrece, con lo que nosotros estamos viendo. Entonces mire que el caballero se sacó el cheque muy bien vestido, ambos muy bien vestidos, muy bien presentados, él de saco y corbata, ella muy bien vestido en sus buenos carros. Él sacó su cheque, me lo abrió, me dijo, pastor, vea, esto yo me lo gané en esta semana. Yo no sé, habían no sé cuántos miles de dólares ahí, porque eran miles de dólares los que había ahí en un solo cheque. Claro, si yo tengo la mirada puesta en las cosas que se ven, yo le digo al personaje, bueno, dígame qué hay que hacer, a dónde hay que ir. Pero como nosotros estamos aprendiendo y hemos aprendido del Señor, de que nuestra mirada tiene que estar puesta en el Señor, que nosotros tenemos que vivir viendo lo que no se ve, porque las cosas que se ven son perecederas. Entonces el problema con mucho creyente, el problema con mucho cristiano es que le viene la prueba, alguien viene y le hace un ofrecimiento, y como él a sus ojos ve que eso es lo que, entre comillas, él está necesitando, entonces ¿qué pasa? Él cae redondito. Pero lo que la persona no entiende es que cuando él da ese paso, él se está cohibiendo de la bendición que Dios le tenía preparada y que estaba a punto de recibir. El problema fue que el enemigo se le adelantó, porque donde usted rechace el ofrecimiento del enemigo, déjenme decirle que lo que Dios a usted le tiene, a usted le hubiera llegado. Dice la Biblia allí en 2 Corintios, volvámonos otra vez a 2 Corintios, gloria a Dios. Espero estarme haciendo entender en esta hora. Vamos a leer la palabra del verso 8, capítulo 4, verso 8 al verso número 11. Dice la Biblia, Pablo hablando acerca de lo que es vivir por la fe. Dice la Biblia que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Quizás ese puede ser su caso. En este caso usted tiene tantas pruebas, tiene tantas luchas, que usted no haya qué hacer, usted no haya qué camino tomar. Mire, lo primero que usted tiene que hacer es no mirar lo que ve en sus ojos. Más vale mire lo que no se ve. Porque cuando usted empieza a mirar en lo que no se ve, usted va a tener descanso, usted va a tener paz, usted va a tener reposo. Y además de eso, usted le va a encontrar una solución al problema. Dice la Biblia que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Una cosa es que usted caiga y otra cosa es que usted sea destruido. Nosotros quizás en ocasiones, debido a la misma lucha, a las pruebas, como que caemos, pero una cosa es que usted tropiece y caiga y otra cosa es que usted sea destruido. Cuando usted tropieza, cuando usted cae, usted se levanta, pero se levanta con más fuerza en el nombre de Jesús para seguir peleando la buena batalla. Dice la Biblia, dice perseguidos, mas no desamparados, derribados, dice la Biblia, pero no destruidos. Dice la Escritura, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Oiga, qué tremenda esa palabra. Qué tremenda esa palabra. Y se la voy a volver a leer porque el versículo 11 dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús.
para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Por eso yo le decía a usted hace un momento de que usted no se puede dejar llevar por las cosas que usted ve. Mire, así usted vea que el agua ya la tiene al cuello. ¿Cuál al cuello? Que ya la tiene más arriba de la cabeza. Sígale creyendo a Dios. Siga confiando en el Señor. Sígale creyendo a su palabra. Sígale creyendo a sus promesas, porque de seguro Dios a usted no le va a fallar. Es que Dios no falla. Nosotros con Dios nunca perdemos. Nosotros con Dios siempre ganamos. ¿Qué es lo que ha sucedido en muchas ocasiones? Que como nos ha fallado la fe, entonces no hemos podido recibir lo que Dios ha querido entregarnos. Pero si a partir de este momento usted se me pone firme, usted se me para firme y usted dice, bueno Señor, de aquí en adelante yo ya no voy a mirar las cosas que se ven, porque es que lo que yo veo son necesidades, lo que yo veo con estos ojos son problemas, lo que yo veo con estos ojos son dificultades, muy diferente a cuando usted empieza a mirar lo que no se ve. Entonces, en lugar de ver dificultades, cuando usted ve lo que no se ve, usted empieza a ver respuestas, usted empieza a ver soluciones, usted empieza a ver cosas grandes de parte de Dios. Entonces, Pablo a todos estos padecimientos los llama una breve tribulación. Y esto, ¿sabe qué significa eso? Que Pablo no estaba viendo lo que se ponía de frente de él. Mire, la Biblia dice perseguidos, angustiados, desesperados, dice derribados, pero Pablo no se concentraba en eso, Pablo no se fijaba en eso, Pablo no centraba su atención en eso, porque es que ese es el problema. Entonces, en muchas ocasiones a usted le viene el problema, le viene la lucha y usted se centra en eso. Y parece ser que usted de ahí como que no va a salir, como que no hay respuesta, como que no hay solución. ¿Pero por qué? Porque usted está fijando su mirada en eso. Usted está viendo lo que se ve. Entonces mire todo lo que le pasó al apóstol Pablo. Y dice la palabra que Pablo, o enseña mejor la palabra que Pablo no estaba viendo todo lo que se ponía de frente de él, sino que Pablo veía, escuchen por favor, lo que no se ve. Lo que no se ve. Mire lo que dice el versículo número 17, allí donde estamos, lea por favor el versículo 17, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Eso quiere decir de que Pablo no se concentraba en los problemas. Dice la Biblia en Hebreos, vamos a mirar lo que dice Hebreos, en el capítulo número 12, creo que es 12, Hebreos capítulo número 12, dice la palabra, puestos los ojos en Jesús. Dice la Biblia, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mire lo que dice el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, dice la Biblia, puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, Jesús no tenía la mirada puesta en el dolor, en el sufrimiento, en cuanto le lastimaba esa corona, en cuanto le lastimaban esos clavos. Déjenme decirle que la muerte del Señor Jesucristo fue una muerte allí en la cruz, una muerte muy, muy dolorosa, además de que fue una muerte lenta, porque Él estuvo colgado en la cruz 6 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, Él estuvo allí colgado. Fue una muerte muy dolorosa, pero mire que dice la palabra que Él, en lugar de quejarse, Él, en lugar de lamentarse, dice la palabra que Él se gozaba, y esto es algo que a uno le impresiona. Dice la Biblia, verso 2, vuelvo y lo leo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio. Entonces, ¿qué era lo que Jesús veía en ese momento? Que a pesar de tanto dolor, a pesar de tanto sufrimiento, uno que estaba cumpliéndole a Dios, que estaba obedeciendo a Dios, que estaba haciendo exactamente lo que Dios le había mandado hacer. Número uno,
Número 2, él sabía, y eso le producía mucho gozo, que por estar allí en la cruz, por estar allí colgado en esa cruz, crucificado, valga la redundancia, en esa cruz, él estaba haciendo todas las cosas nuevas. Óigame bien, todo lo estaba haciendo nuevo. Recuerden que la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, de las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, cuando Jesús piensa en que está obedeciendo al Padre, cuando Jesús mira que a la multitud que hay delante de él, y que lo que él está haciendo lo está haciendo por esa multitud de gente, por los que habían antes y por los que estamos ahorita después, mire que dice la palabra que él se gozaba. Y él se gozaba tanto, y eso le valió una bendición tan tremenda, que dice la palabra que él menospreció el oprobio, y dice la Biblia, se sentó a la diestra del trono de Dios. Por eso es importante que aprendamos. Por eso es importante que nosotros vivamos viendo lo que... Es que, mire lo que dice la Biblia, Jesús se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús le dijo a los discípulos, ustedes se van a sentar en mi trono, así como yo me he sentado en el trono con Dios. ¿Qué le ha dicho el Señor a usted? ¿Qué le ha prometido el Señor a usted? Entonces lo que usted tiene que hacer es caminar mirando lo que Dios a usted le ha dicho, lo que Dios, gloria a Cristo Jesús, le ha prometido. El versículo 17 dice que produce en nosotros, quiere decir que las aflicciones de esta vida no son nada comparables con la gloria venidera, con la gloria que se ha de manifestar. Gloria a Dios. Dice que es la pregunta, ¿qué es una tribulación? Número 1 es una prueba, número 2 es un examen, número 3 es algo que Dios propone con el fin de levantarnos a un mayor nivel o a una mayor dimensión espiritual. Es por eso que cuando usted ve lo que no se ve, usted entiende que detrás de toda tribulación está Dios. Detrás de toda tribulación, detrás de toda prueba, detrás de toda lucha, detrás de toda adversidad está Dios. ¿Por qué? Porque Dios, a través de todas estas cosas, si usted pasa la prueba, si usted pasa el examen, es algo que Dios va a usar, es algo que, como le decía hace un momento, Dios propone con el fin de elevarnos, de llevarnos a una mayor dimensión del Espíritu, a un mayor nivel de bendición. Es por eso que cuando nosotros, óigame bien, cuando nosotros vemos lo que no se ve, número 1 entendemos, detrás de toda tribulación está Dios, que hay un propósito. Usted no sufre sí porque sí, yo no sufro sí porque sí. No, si nosotros sufrimos por causa del Señor Jesús, si nosotros estamos sufriendo por causa del Evangelio, si la gente por causa del Evangelio usted lo rechaza, si la familia le dejó de hablar, si en el trabajo no lo volvieron ni siquiera a determinar, porque usted ahorita es evangélico, porque usted ahorita es cristiano, porque usted ahorita no participa de las cosas que participaba antes de conocer al Señor Jesucristo, déjeme decirle que todo eso pasa porque detrás de todo eso Dios tiene un propósito. 3. Nosotros entendemos que el deseo de Dios entonces es el de bendecirnos, es el de promovernos. Y es por eso que usted y yo no nos fijamos en lo que vemos, sino en lo que no vemos. Dice la palabra allí en Primera de Pedro, capítulo, ya con esto terminamos por hoy. Primera de Pedro, capítulo número 1. Gloria a Dios. Verso 3 y verso número 4. Dice la Biblia, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Dice la palabra, gloria a Cristo Jesús, segunda de Pedro, bueno, estaba leyendo mal. Gloria a Dios. Segunda de Pedro, el capítulo 1, verso 3 y verso 4. Yo sí veía que como que no me cuadraba, pero bueno, ya aquí nos corregimos, ya aquí miramos. Gloria a Dios, otra vez estaba en otro sitio.
Permítame, por favor, gloria a Dios. Segunda de Pedro. Ahora sí. Capítulo 1, verso 3 y verso número 4. Ahora sí. Dice: partícipes de la naturaleza divina. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó de su gloria eterna, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. ¿A causa de qué? A causa de las concupiscencias. Entonces yo le decía a usted hace un momento que detrás de toda tribulación está Dios, que detrás de toda tribulación, de toda persecución, si es por causa del Señor, hay un propósito, y que el deseo de Dios es el de bendecirnos, es el de promovernos, es el de llevarnos a nuevos niveles de fe, a nuevas dimensiones en el Espíritu. Por eso dice la palabra aquí que todas las cosas que nos han sido prometidas, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de la cual nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces, para yo poder participar de la naturaleza de Dios, de la naturaleza del Señor Jesucristo, pues a mí me toca, entre otras cosas, mirar las cosas que no se ven. Con la ayuda del Señor voy a dejar lo que nos queda para mañana, gloria a Dios, aunque verdaderamente nos queda poquito, pero vamos a dejarlo para mañana. Mañana continuamos con este tema, y la idea es que, bueno, esta palabra a usted le bendiga, esta palabra a usted le fortalezca, esta palabra a usted le edifique. Ahí donde usted está, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y vamos a decirle al Señor: Señor, ayúdanos a ver las cosas que no se ven. Padre nuestro, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor amado, por este tiempo, Señor, de la administración de tu palabra, por este tiempo, Señor, de enseñanza, Dios mío, por este tiempo, Señor, en el que tú nos hablas, bendito Dios, en el que tú nos enseñas, oh Dios mío, que el hombre que es de fe, la mujer que es de fe, Señor, no se guía por lo que ve, Señor amado, no se deja llevar, bendito Dios, por lo que ve, sino por lo que no se ve, Señor. Son perecederas, oh Dios mío. Lo que se ve maravilloso, Señor, es perecedero. Lo que se ve maravilloso, Señor, no va a durar para siempre, Dios mío. Pero las cosas que no se ven, bendito Dios, dice la palabra, que estas cosas, Señor, son eternas, oh Dios mío. Por eso, bendito Dios, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a cada día a vivir por fe, Señor. Ayúdanos a cada día a vivir creyendo en lo que tú nos dices, Señor, en lo que tú nos has prometido, Dios mío. Que así, bendito venga los cielos, aleluya, venga la dificultad, así venga el problema, así venga la adversidad, Señor, nosotros podamos seguir con la mirada puesta, Señor amado, en Cristo Jesús. Nosotros podamos seguir, bendito Dios, mirando las cosas que no se ven, porque eso es lo que nos enseña la palabra. Cuando yo miro lo que se ve con mis ojos, Señor, yo me entristezco. Cuando yo miro lo que se ve con mis ojos, Señor, yo no veo sino dolor, no veo sino problemas, no veo sino, bendito Dios de los cielos, dificultades, adversidades, oh Dios mío. Pero cuando yo pongo la mirada en el invisible, Señor, lo único que yo puedo ver es la gloria tuya, Dios mío. Por eso, Señor, ayúdanos, oro para que esta palabra, Señor, se quede grabada en las tablas de nuestro corazón, para que, como siempre nosotros te lo hemos dicho, Señor, y hoy te lo volvemos a decir, por esta palabra nuestras vidas sean transformadas, nuestras vidas sean bendecidas, para que, Señor, aprendamos lo que es la fe, para que nosotros vivamos, Señor bendito, por la fe, Señor, porque dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. Señor, yo te doy muchas gracias. Creo, Señor, en el poder que tienen tus palabras, por eso declaro, Señor, que esta palabra hace lo que tú quieres que sea hecho en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Damos la gloria al Señor, hermanos. Entonces recuerda la invitación para mañana 7 de la noche. Mañana lunes a las 7 de la noche vamos a mirar la segunda parte de este tema, de esta enseñanza que le hemos colocado viendo lo que no se ve.
siga juiciosito como hasta ahora, sígase cuidando. Cuidarse usted es cuidar su casa, cuidarse usted es cuidar su familia. Entonces sígase cuidando, siga cumpliendo con la regla, salga cuando usted tenga autorizado salir, no se exponga ni exponga a su familia. Recuerde que cuando nosotros hacemos lo que nosotros tenemos que hacer, Dios hará el resto, Dios se encargará del resto. Por hoy los dejo con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo, con la bendición del Espíritu Santo. Nos conectamos mañana a través del Facebook Live con la ayuda del Señor a las 7 de la noche. Quien le habló, su amigo y servidor, el pastor Luis Sánchez, quien les ama en el amor de Cristo y quien les dice hasta mañana, nos volveremos a ver.